Le damos las gracias a Dios por permitir en esta hora una vez más el poder compartir su palabra. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y dice así el versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz, redarguye, corrige. Y gracias porque nos lleva a ti. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, que usa tu palabra para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pedimos, Dios, que en esta hora tú abras cada corazón y que tu palabra sea recibida con amor, con fe y con humildad. Y gracias porque sabemos que cumple el propósito para el cual tú la envías y que hace lo que tú quieres que haga. Gracias te damos, Dios. A ti nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca me cansaré de decir qué bueno es el Señor. Dios es bueno, dice su palabra, para siempre es su misericordia. Y es que el trato que Dios nos da no es ese trato que recibimos de los hombres, porque Dios nos mira de una manera diferente a cómo nos miran los hombres. Dios nos mira con un amor inmenso y resultado de ese amor es que envió a su Hijo Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este pasaje que vemos aquí en Lucas capítulo 19, en los versículos del 1 al 10 nos habla de esa conversión extraordinaria, la conversión de Zaqueo, una persona que podemos aprender de ella, de cómo actuó para conocer a Jesús. Cristo pasaba por Jericó. Jericó era una ciudad que había sido edificada bajo maldición, pero Cristo la honra con su presencia. Además, no podemos olvidar que el Evangelio quita la maldición. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 3, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este caso vemos como Zaqueo, que era jefe de los publicanos, hombre rico, él era recaudador de impuestos para el gobierno de Roma. Era una persona que, como prestaba este tipo de servicio, era considerado traidor y por lo tanto discriminado y rechazado por la sociedad. Incluso que los judíos no lo consideraban judío, sino gentil, por ese desempeño que tenía en su vida. Era considerado un traidor. Quizás tendría muchas cosas, era un hombre rico, pero no tenía amigos con quien compartir lo que tenía. Muchas veces los hábitos de una persona pueden hacer que los demás se alejen de él y puede llegar a ser discriminado. Esto nos hace pensar de cuál es nuestra forma de vivir, nuestros hábitos, nuestras costumbres. ¿Qué dicen los demás de nosotros? La palabra de Dios nos recuerda diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa, por causa de Cristo, ¿verdad? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Nuestros hábitos muchas veces van a llevar a que las personas quieran separarse de nosotros, quieran alejarse de nosotros, pero tiene que ser por causa de Cristo. Si el mundo te llama,
para que te unas a ellos, para que te reúnas con ellos, es porque no están viendo en ti hábitos cristianos. Porque si vieran hábitos cristianos en ti, no te llamarían. No van a contar contigo. Es más, tu presencia les molesta, porque tus obras ponen de manifiesto que son hechas en Dios y por lo tanto les pones a ellos en evidencia. Pero usa tu vida con un buen testimonio, con hábitos cristianos para llevar tu palabra, la que Dios pone en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aliméntate de la palabra de Dios y tus hábitos serán cristianos. Y cada palabra que sale de tu boca será palabra conforme a lo que Dios pone en tu corazón, porque estarás habituado a escudriñar las Escrituras, a mantener una relación con Dios, a estar en comunión con Él. Y puede ser que seas discriminado, pero gózate y alégrate, porque resulta que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti. No con orgullo en el corazón, sino con un corazón lleno de agradecimiento al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Zaqueo, a pesar de que era un hombre rico, sentía un inmenso vacío en su corazón. Tenía dinero, tenía casa, tenía ropa, tenía sus necesidades cubiertas, pero ninguna de estas cosas era suficiente para poder satisfacer la necesidad que sentía en su alma, porque esa es una necesidad espiritual, y una necesidad espiritual no puede llenarse, no puede quedar satisfecha con algo material, sino que hace falta algo espiritual. Y lo único que puede satisfacer el vacío del alma es la presencia de Cristo en nuestro corazón, la presencia de Cristo en nuestra vida. Precisamente a eso vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para satisfacer la necesidad de tu alma. Y Zaqueo tuvo el acierto de querer no solamente ver quién era Jesús, sino de actuar en conocer a Jesús. Fíjense que dice el versículo 3 del capítulo 19, hablando de Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba ver quién era Jesús. Él había oído hablar de Jesús. Su fama le precedía allí por donde él iba. Él era el buen Jesús de Nazaret, el hijo de David, aquel que hacía caminar a los cojos, que limpiaba a los leprosos, que sanaba a los enfermos, que devolvía la vista a los ciegos. Y Zaqueo quería ver quién era Jesús. Dice aquí, procuraba ver quién era Jesús. Pero sigue diciendo, pero no podía. ¿Por qué no podía? A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No olvidemos que a Jesús le acompañaban siempre multitudes. Era muy difícil, prácticamente imposible poder llegar a Jesús. Pero Zaqueo quería ver a Jesús. Y tenía impedimentos, ¿verdad? Había una multitud, él era pequeño de estatura, había muchos tropiezos en el camino, pero él quería ver a Jesús. Y entonces buscó la manera de cómo verle. Cuando una persona tiene interés en algo, él hace lo posible por conseguir eso en lo cual tanto interés tiene. Y se subió a un sicómoro para poder ver a Jesús. Siempre va a haber una multitud, siempre va a haber tropiezos, impedimentos que van a querer evitar a toda costa que una persona tenga un encuentro con Jesús.
Pero si ya eres cristiano y has tenido un encuentro con Jesús, precisamente, tú debes también superar todas esas dificultades, tropiezos e impedimentos que muchas veces van a querer evitar que seas un cristiano íntegro, un cristiano que ponga por obra la palabra de Dios, que no sea solamente oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Y Jesús quiere que cada persona le dé un lugar en su corazón. Aquel que no le conoce, para que lo reciba, y aquel que ya lo conoció, para que cuente con él en su vida. Y si estás oyendo este mensaje en esta noche, esto no es una casualidad. Dios siempre obra conforme a un propósito. Siempre. No actúa por casualidad. Él sabe en cada momento la mayor necesidad de cada persona. Y la mayor necesidad que tenemos cada uno de nosotros es Jesucristo. Algunos piensan que no les falta de nada. Tienen esa idea de autosuficiencia, porque todo lo pueden, porque todo lo saben, porque no necesitan a nadie ni a nada. Tienen ese pensamiento de independencia. Es como un sicómoro en el que la gente se acomoda para ver pasar a Jesús. Es como ese sicómoro donde muchas veces los cristianos se acomodan para escuchar la palabra de Dios, o aquellos que no son cristianos todavía se acomodan. ¿Para qué? Para ver pasar a Jesús, pero sin ninguna intención de acercarse a Él. Pero Dios quiere que tengas un compromiso con Él. Dios quiere que no te quedes en ese sicómoro, sino que bajes, que desciendas, que actúes y recibas a Cristo en tu corazón. Y si eres cristiano, Dios quiere que no solamente te acomodes en ese sicómoro a escuchar la palabra de Dios, sino que hagas el compromiso de ponerla por obra, porque es cuando te bajas del sicómoro, cuando recibes la bendición que Dios tiene para ti. Y ahora tienes la oportunidad de bajar de ese árbol y recibir a Jesús en tu corazón. Ahora tienes la oportunidad de decir, voy a bajar de ese árbol y todo lo que he escuchado, todo lo que Dios me dice en su palabra, lo voy a poner por obra, porque quiero recibir la bendición del Señor. Dice el versículo 5 de este capítulo 19 de Lucas: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Es necesario. Tengo una misión que cumplir, estoy pasando por Jericó. Tengo que ir a la cruz a morir por ti y por toda la humanidad, porque he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No tienes tiempo que perder. Desciende de ese sicómoro. Es necesario que pose hoy en tu casa. El que desea conocer a Cristo, dice la palabra, será conocido de Él. Miren lo que dice la Escritura en la carta primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y es que el Señor siempre está llamando a nuestra puerta. Siempre, porque Él quiere que le abramos. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Cantares, que es ese libro tan excelente
que nos habla acerca de la relación de Cristo con su iglesia. Si vamos al capítulo 5, versículo 2, dice la palabra: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme. El Señor quiere que le abramos la puerta porque Él quiere entrar. Él quiere que le demos parte en nuestra vida. El pasaje tan conocido de Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay muchos cristianos que Dios está llamando a la puerta y sin embargo no la abren. No le están dando cabida en su vida. No están contando con Él en la situación de cada día, sino que quieren hacer las cosas ellos mismos a su manera y se pierden esa bendición tan extraordinaria como es dejar que sea el Espíritu Santo quien gobierne tu vida, tu mente, que tome el control de cada acto para que seas bendecido. Bájate del árbol. Desciende de ese sicómoro si todavía estás subido en él, permaneciendo impasible, acomodado, desciende y ten esa actitud que tuvo Zaqueo. Dice la palabra, siguiendo en Lucas capítulo 19, versículo 6, entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Con gozo, no olvidemos que hay plenitud de gozo en la presencia de Cristo. Zaqueo actuó de una manera sincera, descendió de ese sicómoro aprisa y le recibió, dice la palabra, gozoso. Muchas personas oyen esto y es un llamado a que reciban a Cristo, que desciendan de ese sicómoro y lo reciban gozoso. Pero muchos no lo hacen, no quieren. Tienen el corazón endurecido por el pecado. Dice la palabra de Dios que si alguno oye su voz, no endurezca su corazón. No endurezcas tu corazón si oyes la voz de Cristo, que te habla y te dice: desciende de ese sicómoro, porque he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a buscarte a ti, dice Jesucristo, porque todavía no le has recibido en su corazón. He venido a buscarte a ti, hijo mío cristiano, dice Jesucristo, porque no obedeces la palabra de Dios. Fíjense cómo dice el versículo siguiente en el capítulo 19 de Lucas, el 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquellos murmuraban y decían: mira, Jesús ha entrado a posar con Zaqueo, con un hombre pecador. Y yo me pregunto, ¿es que ellos no eran pecadores? Sin embargo, criticaban y murmuraban acerca de Jesús, porque había entrado a posar con un hombre pecador. Jesucristo dijo que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y es que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, dice el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren lo que dice el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué palabra tan maravillosa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la protección, la liberación. Hoy he venido a traer salvación a esta familia. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es una promesa del Señor y tenemos que confiar en ella. Hoy ha venido, le dijo Jesucristo a Zaqueo.
la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, por cuanto él también tiene derecho a ser salvo, porque es hijo de Abraham. Hace un rato dije que Jesús, que Dios, nos mira de una manera diferente, una manera distinta como nos mira el hombre. El hombre solamente ve nuestras imperfecciones para criticarnos, para murmurar. Pero Dios no es así. Dios no mira nuestras imperfecciones, Él nos conoce. Ya sabe que tenemos muchas, Él sabe que somos imperfectos, no porque Él nos haya creado mal, Él nos creó bien, sino a consecuencia de nuestro pecado somos imperfectos. Pero Dios, en lugar de mirar nuestras imperfecciones, como hacen los hombres, Dios lo que mira es nuestras necesidades. Mira en nosotros aquellas criaturas que creó y en lo que hemos llegado a ser a consecuencia del pecado. Y por lo tanto Él está dispuesto a suplir todo lo que nos falta, porque Él nos conoce. Él conocía a Zaqueo. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Zaqueo era de fe. Él también merecía la salvación. Por lo tanto, si no tienes a Jesucristo en esta hora, tú le puedes invitar a que entre en tu corazón, para que cambie tu vida y llévatelo a tu casa y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jesucristo en tu vida, porque ellos pueden ser salvos por tu predicación, por tu testimonio. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Cree en el Señor Jesucristo, acéptalo. Dile, Señor, yo me reconozco pecador y doy las gracias a Jesucristo porque Él vino a morir por mí, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y le reconozco como mi único y suficiente Salvador. Recíbelo en tu corazón y llévatelo contigo a todo lugar porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El estado del ser humano es un estado deplorable y lamentable, perdido. Es decir, que no está en su sitio, que está fuera de su lugar y además echado a perder, destruido, muerto. La palabra de Dios nos recuerda en la carta a los Efesios, mas Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Zaqueo estaba dispuesto a renunciar a todo lo que tenía. El hombre echado a perder a consecuencia de su pecado. Jesucristo baja del cielo a la tierra, se humilla a sí mismo con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando tú das ese paso de fe de aceptar a Cristo en tu corazón, si has sido sincero, tu vida cambia, porque cuando aceptas a Jesús se ve ese cambio. Y lo vemos en Zaqueo. Zaqueo estaba dispuesto a renunciar a lo que tenía. Miren lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús viene a una vida, esa vida
cambia. Lo que tenía Zaqueo, tratara de lo que se tratara, en este caso de dinero, él dijo que la mitad de sus bienes lo iba a entregar a sus pobres y que si en alguna cosa había defraudado a alguien, se lo pagaría cuadruplicado, muy por encima de lo que exige la ley. Sus obras daban muestra de que su fe era genuina, porque cuando una persona viene a Cristo, su vida cambia. Por lo tanto, no solamente digas que crees en Jesucristo, sino demuéstralo, porque la fe sin obras es muerta. Demuéstralo, entrégale tu corazón al Señor y comienza esa nueva vida con Él, esa nueva vida que Jesús te ofrece. Si ya le has aceptado, desciende de ese sicómoro y obedece la palabra del Señor. Y si no lo has aceptado todavía, da ese paso de fe, porque nuestra alma tiene la necesidad de aquel a quien nuestra alma debe amar, que es Jesucristo. Miren lo que dice la palabra en Isaías, en el capítulo 5, versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podía haber hecho Jesucristo? Él fue la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro lugar. Él fue nuestra propiciación. Estando en agonía, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él llevó su misión hasta el final. Él comenzó la obra que el Padre le mandó y la terminó. Él dijo: consumado es la obra que me diste que hiciese. Ya Él la había cumplido. Hay algo más que Él podía haber hecho por su viña. No hay nada más. Por eso la palabra de Dios nos recuerda y dice que somos salvos por fe, ¿verdad? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay quien piensa que haciendo buenas obras puede ser salvo, pero ya lo hizo todo Jesucristo. ¿Hay alguna cosa más que se pudiera haber hecho por su viña que Él no haya hecho? Quiera el Señor que si no tienes a Cristo en tu corazón todavía, vengas a Él y lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador. Y si eres creyente y estás en ese sicómoro solamente oyendo, desciende, obedece la palabra de Dios y no te pierdas las bendiciones que vienen precisamente por eso, por obedecer su palabra. Que el Señor bendiga a su iglesia. Que el Señor bendiga la vida de cada criatura suya y que aquellos que no tengan a Cristo den ese paso de fe de recibirlo y aceptarlo y darle un lugar en su corazón. Que el Señor nos bendiga en esta hora, ahora y siempre. Amén.